desde donde viene la pelota para que Clover se quede solo. Es una acción fabulosa entre tres jugadores que con dos toques han conseguido descolocar a la defensa y dejar a Clover al 9 en posición de remate claro. Bueno, pues vamos a ver por qué Holanda tiene que reaccionar en este inicio del partido. Había intentado buscar sobre todo la velocidad del Piojo López. Todavía no ha aparecido Batistuta en acciones de juego. Y el que golpea primero es el equipo de Huskili. De momento en este partido de cuartos de final, recordemos que viene Argentina de disputar una eliminatoria de octavos muy dura. Pelota dentro del área, paramos al punto de penalti. Decíamos que en octavos de final viene de jugar Argentina una eliminatoria muy dura ante Inglaterra, que se recibió en los lanzamientos desde el punto de penalti. Y venía de ganarle Holanda a la República Federal de Yugoslavia por 2-1. A la selección de Yugoslavia. Hay que recordar que el conflicto de los Balcanes, desde el Mundial del 90, esa selección de Yugoslavia se hubiese roto. Y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir diferentes potencias mundiales, porque estamos hablando de que en este campeonato del mundo la federación, por entre comillas, pero el gran papel de Croacia es una de las más destacadas en el campeonato del mundo. Sin duda, porque era su primera participación como Croacia, ¿no? Es cierto que Yugoslavia, con varios croatas, había llegado a cuartos de final en el 90, por ejemplo. Decía lo de la revelación por ser su primera participación, no por los jugadores que teníamos. Estamos hablando de una selección con Zucker, bueno, con Jarni. Yo creo que cuando se disolvió Yugoslavia había cierto interés en ver qué nivel iban a ofrecer esas selecciones, porque todos sabíamos que era una escuela muy buena, pero obviamente el poder contar con los mejores jugadores de las 6 repúblicas le daba más potencial anteriormente, ¿no? Pero las dos, sobre todo Croacia, creo que Croacia ha tenido mucho más éxito, está claro. Las dos repúblicas más pobladas y con más tradición futbolística, y que de hecho los dos clubes más importantes, los 4 clubes más importantes de Yugoslavia eran los dos de cada una de las repúblicas, estoy hablando de Serbia y de Croacia, pues han tenido un nivel de competitividad alto, ¿no? En esta Copa del Mundo del 2014 va a debutar una cuarta república que no había estado nunca, como va a ser Bosnia-Herzegovina, y vamos a necesitar en el 98 se daba ese debut de Croacia, luego también Serbia. Bueno, Serbia pasó por distintas fases, porque en un primer momento se seguía llamando Yugoslavia, Serbia y Montenegro, luego se pasó a llamar Serbia y Montenegro, y cuando ya hubo una escisión entre las dos, pues fueron por caminos distintos. La falta a los 16 minutos de partido sobre Burrito Ortega, que le ha costado la tarjeta amarilla a Numan, al lateral del conjunto holandés, al futbolista del PSV Eindhoven. Primera cartulina amarilla segunda cartulina amarilla para el conjunto de